La naturaleza de esta presentación está relacionada con mi tesis doctoral, que se titula La Revolución Francesa en la Española, Saint-Domingue, Santo Domingo, 1789-1795. De ahí surge, se deriva mi conocimiento, el conocimiento que tengo hasta ahora de esta figura, el teniente general Gabriel de Aristizábal, y de su participación en la guerra internacional, que es como consecuencia del inicio de la Revolución Francesa y sobre todo de la Revolución Radical, desde septiembre de 1792, cuando Francia se convierte en una república y la Asamblea Nacional original va a ser disuelta y se va a conformar la Convención Nacional, el Comité de Salud Pública, el Comité de Seguridad Nacional, a los cuales se van a señalar ya la historiografía posteriormente como aquellos que participaron en el régimen del terror. Bien, esto comienza precisamente con el regicidio del 16. Voy a comenzar entonces la presentación. Entonces, para la memoria de ustedes, el 21 de enero de 1790 es ajuste y guillotina el monarca de Francia, Luis XVI, que es primo de Carlos IV, rey de España. Esto trae consecuencias nefastas para las relaciones de las dos potencias. Como es natural, el rey Carlos IV reaccionará al regicidio, declarando la guerra a Francia. En Europa la guerra inicia en el teatro europeo en marzo de 1793, mientras en América inicia en febrero, a final de febrero de 1793. Entonces, bueno, este es Gabriel de Aristizábal, precisamente el personaje al cual estamos dedicando esta. Aristizábal nació en 1743 en Madrid y murió el 5 de junio de 1805. Para que conozcamos esta figura, fue hijo del secretario del Real Consejo de Hacienda, Nicolás Aristizábal, y Oyoqui, y de la señora Rosa Espinosa de Aguado. Es un marino español muy importante en el desempeño de los intereses de España en diferentes mares del mundo en la segunda parte del siglo XVIII. Este marino es conocido por haber practicado la navegación en todos los océanos del mundo, especialmente en el Atlántico, en el Pacífico y en el mar Mediterráneo, ¿no? Prestó servicios en Manila, Habana, desde 1769 hasta 1774. Luego mandó la expedición española a Pensacola. Bien saben ustedes que España participó tanto desde la metrópoli como de los dominios americanos, precisamente desde las Antillas, en la guerra de independencia de los Estados Unidos de América contra la Gran Bretaña. Luego firmó en 1784 esta figura importantísima dentro de la Marina de Guerra Española, firmó el Tratado de Amistad con el sultán de Estambul, ¿no? Ese año. Y en 1791, precisamente unos años antes de su desempeño en la guerra contra la Francia revolucionaria, ascendió a teniente general de la Marina de Guerra Española. Entonces, lo que nos corresponde hoy es mostrar precisamente el desempeño de esta figura en la campaña de España contra la Francia revolucionaria en la isla de la Española, pero precisamente en el año de 1793 hasta el verano de 1794, definido por claramente, ¿sí? por unos acontecimientos que vamos a ver en unos minutos. Bueno, entonces en esta primera diapositiva vemos a la figura del teniente general Gabriel de Aristizábal,
y desde febrero a abril de 1793 es que se está preparando la flota que va a enviar el rey de España al teatro de operaciones en el Caribe. Entonces, digamos que de febrero a abril es la fase de preparación para para atravesar el Océano Atlántico desde los puertos de la península a los puertos del Caribe. Entonces comenzamos en el Ferrol, en donde Aristizábal y sus hombres están armando y aprestando los buques, haciendo reparaciones generales en medio de las lluvias torrenciales que se viven en Galicia y los vientos desfavorables que impiden la salida de las embarcaciones incluso a los puertos del Mediterráneo peninsular, ¿no? La escuadra, que en este momento está en el Ferrol, está compuesta por 9 navíos que han sido, digamos, adjudicados o dados a Gabriel de Aristizábal para que los provea suficientemente para el viaje, ¿no? Estos 9 navíos se llaman San Eugenio, San Rafael, Magnánimo, Santa Isabel, Galicia, Guadalupe, Pilar, la Reina Luisa y San Fernando. Y están acompañados por 2 fragatas, Santa Rosalía y El Salvador. O sea que al final son 11 embarcaciones que está dirigiendo Gabriel de Aristizábal para proyectarse sobre el Nuevo Mundo. Bien, evidentemente ya hay planes hacia dónde va a ser dirigida esta flota española. Precisamente el destino inicial es Puerto Cabello, porque las leyes de navegación así lo indican. Los vientos son favorables para que haya un desplazamiento desde Europa por las Canarias, dirección Canarias, luego se enrutan hacia las Antillas Menores y entran por lo que podríamos oír como Trinidad y Tobago, ¿no? La República de Trinidad y Tobago actual, que en ese entonces es Puerto España, y de Puerto España se remitirían a Puerto Cabello, que es en el litoral venezolano, exactamente el litoral de la ciudad de Valencia, y de allí proyectarse sobre la isla de Santo Domingo, que era el lugar precisamente donde se estaba dando el mayor riesgo por la frontera de 350 kilómetros de norte a sur, que atraviesan esos dos dominios que se dividen la isla de la Española. Entonces, para el 20 de febrero ya se habían matriculado en el arsenal solamente 1.394 hombres y se necesitaban otros 3.990. O sea que faltaban aún en febrero 20, un mes después del regicidio, 2.596 marinos para poder tener listas las embarcaciones bien provistas para dar el paso, ¿no? El 27 de febrero, dicen los documentos, ya había tropa de batallones para armar 6 navíos y convenía que los demás viniesen de las milicias y cuerpos militares y no de gentes marcadas e inexpertas. Aquí lo que se está refiriendo el teniente general Aristizábal es que para completar los batallones y armar esos navíos, lo más importante era que se involucraran dentro de las tareas militares cuerpos expertos de milicias o de regimientos regulares, porque las gentes que no conocen sobre la ley de la marinería o este mundo de la marinería, pues no son realmente útiles dentro de estos propósitos. Incluso Aristizábal dice que prefiere llamar a desertores y a presidiarios africanos para que lo acompañen, de no ser posible, reclutar el número de personas en estos 11 navíos, ¿no? Bien, incluso Aristizábal habla sobre la oficialidad. Dice que es necesario tener, además de los reclutas voluntarios para esta travesía, tenientes de navío y alférez de fragata, que tendrían que ser llamados desde fuera del Ferrol, estamos hablando desde Santander, Cádiz o Barcelona, y también el tema de que los médicos escaseaban,
porque por lo que hubo que apelar a los retirados. Lo que muestra esta situación es que eh, España no estaba realmente preparada para una guerra internacional con Francia y que apenas están alistando tropas un mes después. Ustedes que son, bueno, buena parte del público que va a escuchar esta conferencia que viene de República Dominicana o son dominicanos, sabrán que el 22 de febrero de ese año, 1793, ya hay enfrentamientos entre, eh, digamos, los diferentes partidos que operan en la colonia francesa y los regimientos milicianos que están acantonados en la zona de frontera de Santo Domingo Español. Mientras tanto, mientras ya está el fuego abierto en el dominio de Santo Domingo, aquí todavía está listándose el grueso de la Marina de Guerra Española que le va a hacer frente a este desafío francés. Bueno, entonces en un segundo momento tenemos esta instancia de mayo a julio de 1793, cuando se ejecuta el viaje a América. Eh, Pongo julio porque pues, viajan es precisamente ya en verano, pero todo el verano están alistándose para zarpar y para poder llegar, digamos, al continente americano. Antes de la temporada de los huracanes, ya veremos la necesidad, la premura que existe para moverse antes de agosto al frente, ¿no? O por lo menos cerca del frente. Las funciones de la escuadra que comanda Aristizábal son las siguientes: resguardar la salida del Tesoro de La Habana y San Juan hacia la península. Resulta que están operando algunos algunas embarcaciones francesas enemigas en el canal de las Bahamas. Y esto ha impedido que, bueno, y proyectadas desde la Tortuga y desde San Domingo, ¿no? Su colonia actualmente pues se llama la República de Haití, en ese entonces la colonia principal de Francia en el Caribe, pues como ustedes bien saben, es vecina tanto de República Dominicana como al frente del litoral cubano. O sea, entonces, desde el norte de San Domingo se han proyectado los franceses para tomar control sobre la salida del estrecho de las Bahamas de la flota española que carga tesoros desde México a La Habana y de La Habana en tránsito a San Juan, que desde San Juan se dirigirá posteriormente a los puertos peninsulares. Pues no permiten la salida a los franceses, las operaciones de estas embarcaciones francesas no permiten la salida. Bien, por otro lado, hay que apoyar el traslado de los caudales, ejércitos, armamentos, municiones, víveres y medicinas, además de cirujanos, que transitan desde España hacia la isla de Trinidad, que todavía es dominio español, Venezuela y Santo Domingo. Eh, Estos caudales, ejércitos, armamentos, municiones, entiéndase que no solamente provienen de España, hacia Trinidad y Venezuela y Santo Domingo, sino que también esta flota necesita resguardar el movimiento del tesoro, que son los caudales reales que vienen desde Veracruz y que están obstaculizados, están en La Habana, ¿no? Hay que permitir eso. La llegada de los refuerzos provenientes de la península, regimientos que se van a trasladar desde Venezuela a Santo Domingo y de los caudales del tesoro que provienen de Trinidad, perdón, desde Veracruz a La Habana y que no han podido pasar todavía, ni llegar a Santo Domingo. El otro, tercer punto, es proteger el comercio de España en esos mares y amparar las posesiones y, en caso necesario, atacar al enemigo, como ya se tiene planeado, ¿no? Y el cuarto, prestar auxilio y anticiparse los augurios que se ciñen contra la isla de Santo Domingo. Esto aparece en todos los documentos. Ya veremos exactamente el folio y los legajos que pues pude trabajar, que pude conocer y revelar tanto en la tesis como ahora, que provienen del viso del Marqués, que es el archivo de la Marina de Guerra Española,
se sitúa en el Viso del Marqués Castilla-La Mancha. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota de Antonio de Arce al gobernador de Santo Domingo, Luis García y Moreno, fecha del 27 de abril de 1793, en donde señala la necesidad de que lleguen estos refuerzos, tanto de la península como de tierra firme, a la isla de Santo Domingo. Miren ustedes cómo señala la gravedad del asunto. Donde acaso serían muy útiles y precisas estas fuerzas es en vuestra isla por las novedades ocurridas en la parte francesa. Vuestra señoría tendrá meditadas las operaciones conforme a las órdenes que tenga por el ministro de guerra y las circunstancias en las que se halle por sus revoluciones. Está refiriéndose a las revoluciones de la parte francesa, ¿no? Muy bien. Entonces, en medio de esta situación de premura y de dificultad que atraviesa el dominio español de Santo Domingo, se da la salida de la escuadra Aristizábal a bordo del navío San Eugenio el 11 de junio de 1793. Recuerden ustedes que está en el Ferrol y para poder juntarse con el grueso de la Marina de Guerra Española que está en Cádiz o en Cartagena, hay estas dos embarcaciones viajan primero al Mediterráneo y desde el Mediterráneo se dirigen hacia América. El hecho es que se reúnen en Puerto España, lo que hoy es la capital de Trinidad y Tobago, en ese entonces uno de los puertos más importantes de España en el Nuevo Mundo. Se reúnen 6 navíos de esta escuadra con 2 naves francesas monarquistas que provienen de la isla de Martinica. Recuerden que estas convulsiones generadas por la Revolución Francesa no solamente han afectado a Saint-Domingue o a el actual Haití, sino que también afectan a las Antillas Menores francesas, tanto en este caso Martinica como Guadalupe, cada una a su manera. Ahora me estoy refiriendo a Martinica. Entonces, las fuerzas monarquistas, en medio de los enfrentamientos partidistas y coloristas que se dan en el Caribe francés, salen de la Martinica dirigidas por Monsieur de la Rivière y solicitan la protección de Carlos IV y su incorporación en la Marina Real. Este tipo de acontecimientos son muy frecuentes durante este año 1793, incluso en 1794, cuando fuerzas francesas de diferente color y orientación política completamente contrarias a lo que sucede dentro de la isla, de los dominios franceses, pasan a la protección del rey Carlos IV, rey de España, y se incorporan, no solo en este caso sí a la Marina Real, en otros casos a las tropas auxiliares que tienen nombres tanto de Carlos IV como de María Luisa, los regimientos, en la guerra internacional que se libra en Santo Domingo. Bien, también es provocado toda esta migración de franceses hacia el territorio español, es provocado también por la toma inglesa de Tobago, ¿no? Y el intento británico de invasión de Martinica. Entonces, no solamente son presiones internas a partir de las dificultades que atraviesan las colonias francesas por el estallido de la revolución y las guerras civiles que se viven, sino por la guerra internacional también tiene sus propias amenazas. Inglaterra está tratando de tomar los últimos territorios franceses y de esta manera entonces, en este caso es Rochambeau, que quiere también entregarse a España. O sea que el marino Monsieur de la Rivière se le entrega 2 naves francesas a España y Rochambeau también evitando caer en manos de los ingleses, prefiere entregarse a España, ¿no? A esto lo que muestra es la cercanía de ambas potencias, pese a, digamos, a las dificultades que atraviesan en este momento con la guerra internacional. ¿Cercanía en qué sentido? Pues los monarquistas franceses se ponen del lado del rey de España.
Bueno, después de pasar por Puerto España, llegan estas embarcaciones finalmente a Puerto Cabello. Eh, Como les dije, en Puerto Cabello sería el litoral, las costas de la ciudad de Valencia en Venezuela, y allí se reúnen con un bergantín corsario que se llama Nuestra Señora del Rosario, cuyo capitán, Juan Antonio Careaga, tiene patente de corso de Caracas y viaja regularmente el circuito de La Guaira, que es el puerto de Caracas, a la isla de Saona de Santo Domingo, llevando regimientos y trayendo enfermos, como lo veremos en un momento, enfermos y heridos, a los hospitales de campaña que ya se sitúan en todo el litoral venezolano. Bien, aquí hablamos sobre el bloqueo francés del Canal de las Bahamas. Precisamente estas embarcaciones corsarias conocen sobre noticias del movimiento de los franceses en las Bahamas y alertan que en las Bahamas impidiendo el paso del tesoro de La Habana hacia San Juan, carga 40 cañones y que además está acompañada de un bergantín de 16 cañones más y de una goleta, y que la posición que ocupa no solamente impide el paso del tesoro español, sino que también impiden el comercio de las Antillas españolas con Filadelfia y Nueva York, desde donde extraen o traen eh, cargas diferentes, ¿no? Tanto maderas como ganado en pie e incluso carne, ¿no? Carne salada y otros, sí, bacalao también, ¿no? Bien. Fuera de esto, tenemos entonces que a petición del capitán general de Cuba, Luis de las Casas, eh, estas embarcaciones eh, españolas deben, fuera de traer elementos de guerra a Santo Domingo, como ya les dije, evacúa los caudales que están detenidos en los navíos, que están en La Habana, que son San Pedro Alcántara y la fragata Minerva. Bueno, muy bien. Aquí aparecen también otros emigrés franceses en Jamaica. Lo que podemos ver entonces es un despliegue de una cantidad de fuerzas francesas que no se sienten identificadas con esta revolución y menos con esta revolución radical y que proliferan en sus llegadas a diferentes zonas del Caribe hispano e inglés. Bueno, aquí en esta tercera imagen tenemos a Aristizábal a bordo del navío San Eugenio en el Puerto Cabello, esperando la salida hacia Santo Domingo. Miren ustedes cuánto se tardan los movimientos. ¿Por qué no puede moverse? Pues porque llegan en junio y julio, cuando ya es tarde para iniciar los movimientos hacia las Antillas, debido a la llegada de la temporada o el temporal de huracanes. Entonces aquí tenemos varios puntos, 3 puntos importantes para la historia de la española, tanto de la parte francesa como de la parte española, San Domingo, Santo Domingo, ¿no? Tenemos la coyuntura, mientras están apenas llegando los españoles, la flota española al Nuevo Mundo, se está presentando la coyuntura del 20 de junio de 1793, que la historiografía tanto dominicana como haitiana, ha trabajado profundamente, pero que todavía, a partir de revisar los archivos, tanto españoles como franceses, pude aportar más cosas, ¿no? Por ejemplo, el nuevo gobernador de Saint-Domingue, que Robespierre, el Comité de Salud Pública y el Comité de Seguridad Nacional nominan como gobernador a este hombre, a Monsieur Galbaud, llega en esta coyuntura del 20 de junio, unos días antes, eh, a Cap Francés, ¿no? A la ciudad del Cabo, arriba, y al norte, pues. Y mientras los comisarios civiles, que eran quienes habían sido nombrados por los girondinos, Sontonax y Paul Berel, quedan estupefactos debido a la llegada de Galbaud.
¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una pugna entre Monsieur de Galbo, que como les digo es el representante de los jacobinos, y interesante esto, se alía con los plantócratas, y los comisarios civiles son Tonax y Polverel, que están aliados con los mulatos, que son los agentes más importantes de la Asamblea Nacional Francesa en la colonia, y comienza un enfrentamiento de poderes, eh, uno más dentro de lo que fue la guerra civil de Saint-Domingue, ¿no? Que eso ya sería otro tema adicional. Esta coyuntura hace que Sontonax y Polverel tengan que recurrir a 10.000 negros, en este caso, precisamente estos grupos que estaban acechando desde hacía ya 2 años la entrada del Cap Francés. Entonces, eh, desde Port-au-Prince, donde llegan, desde Puerto Príncipe, llegan al cabo y se encuentran pues que el cabo está dominado por este hombre Galbo y por los plantócratas que detestan a los comisarios civiles, porque les denominan negristas y que están de acuerdo con los mulatos y demás, ¿no? Entonces, para poder salir de Galbo y de los plantócratas que lo apoyan, Polverel y Sontonax permiten la entrada en la escena de 10.000 negros que sacrificaron cuantos blancos encontraron e incendiaron a Cap Francés por diferentes partes. Y no quedó en él más que fragmentos. Esto es una parte de Manuel González Sarmiento, que es un súbdito español que vive en Kingston, ¿no? Bien, después viene este segundo punto que es el empleo de corsarios, que siempre utilizan esta escuadra de Aristizábal, emplea a esos corsarios venezolanos con corso de Caracas para enviar avisos y obtener noticias y no poner en riesgo las 11 embarcaciones. Entonces aquí tenemos el 27 de julio y el 2 de 23. El capitán general de Venezuela, Pedro Carbonell, envió 900 hombres de tropas veteranas y milicias a la isla de Saona, además de víveres y municiones. Y quienes lo transportan, pues son estas dos embarcaciones del Corso de Caracas, que tienen relaciones muy cercanas con Aristizábal y las 11 embarcaciones españolas, ¿no? Además, cuando llevan víveres, tropas y milicias a Saona, de vuelta traen 350 enfermos de Santo Domingo a Puerto Cabello y La Guaira, donde están los hospitales. El otro punto importante de este periodo es que Aristizábal explica a Joaquín García, al gobernador general de Santo Domingo, que la escuadra no podía quedar expuesta en aquellas costas. Ya se imaginan ustedes que Joaquín García está esperando la llegada de estas embarcaciones para poder cambiar el desequilibrio que existe entre las tropas francesas y las españolas. Entonces, Joaquín García continuamente está enviando eh, eh, mensajes a Aristizábal, muy preocupado de por qué se tarda tanto la escuadra. Entonces, Gabriel Aristizábal le responde, es que las tropas del rey, las fuerzas de las 11 embarcaciones no pueden quedar expuestas tan fácilmente, ¿no? Entonces dice, pues la euforia de dicha posesión y de toda esta parte de la América pende de la conservación de la escuadra que solo en caso apurado debe exponerse. La escuadra debe aprovecharse en Trinidad, exactamente en el fondeadero de Puerto España, donde su excelente puerto de buen tenedero y libre de huracanes está más a mano de las ocurrencias de la guerra por extrabar lo avento de todo. Esto me hace pensar la necesidad que tenía Inglaterra de arrebatarle esa posesión a España, oyendo solamente y leyendo a Aristizábal, ¿no? En 1797 finalmente los ingleses toman control de la isla de Trinidad y le quitan ese fondeadero a la corona, que era uno de los más importantes para la entrada, sobre todo, al Nuevo Mundo.
Bueno, aquí tenemos el cuarto punto, que es la guerra en Santo Domingo. Aquí no me voy a tardar mucho, ya estamos llegando al final. Voy a compartir con ustedes la carta de Joaquín García, fechada el 19 de agosto de 1793. Dice lo siguiente: esta isla está acometida y amenazada. Tengo poca fuerza, habiendo de guarnecer una línea larga, tanto como la de Europa, sin posibilidad de socorrer los puertos mutuamente y con unos enemigos codiciosos de poseer nuestros ganados. No tengo más víveres que los que me vienen de los ingleses americanos, cuyo tránsito han cortado los buques franceses. Anuncia acerca de la inminente llegada de dos regimientos de La Habana, de 2.200 hombres, al mando de Matías de Armona y el marqués de Casacalvo, que según él servirán para guarnecer toda la conquista y establecer el orden, expurgando todo el territorio a los patriotas, soldados corrompidos y gente sin hogar, y solo permanezcan los agricultores perseguidos y expatriados por los comisarios. Esto aquí lo que muestra es que no solamente va a haber un despliegue de fuerzas desde las costas venezolanas con los regimientos que traen esas embarcaciones provenientes de la península, con armas, alimentos, municiones provenientes de Venezuela, sino que los provenientes de La Habana y de México, que van a poder finalmente pasar ese bloqueo francés, sino que están llegando las tropas, los regimientos regulares de todas las partes del imperio español para poder defender este frente de guerra, que es el frente de guerra más importante fuera del peninsular, que compromete los territorios de su majestad Carlos IV contra la Francia revolucionaria y radical, porque esta ya es la revolución, digamos, popular, ¿no? Bueno, entonces después aparece otro punto en donde dice la incorporación de los emigrados y desertores franceses en las filas del ejército del rey, al igual que los negros incendiarios de la llanura del norte de Saint-Domingue, denominados como brigantes. Es tal el grado de desesperación que tiene el Santo Domingo español y su gobernador general, Joaquín García y Moreno, y las autoridades de la Real Audiencia y de la Iglesia Católica, que les toca recurrir a estos ejércitos de negros muy bien armados que los franceses denominan brigantes porque fueron los incendiarios de la llanura del norte durante los acontecimientos de agosto-septiembre de 1791 y que desde ese tiempo están en la frontera, dominantes prácticamente en la frontera con España y que se quieren brindar desde ese entonces a formar parte de los regimientos auxiliares. Ya es el momento en el cual, en medio de la guerra internacional que se vive, eh, Joaquín García Moreno incorpora tanto a Jean-François como a Bissot, a sus lugartenientes y a las decenas de miles de antiguos esclavos que militan dentro de sus filas y que van a conformar los ejércitos auxiliares del rey de España durante esta guerra, ¿no? Al mismo tiempo que los emigré o monarquistas, que tampoco están de acuerdo con los comisarios y con la revolución, que también pasan a España. Entonces, tanto antiguos amos como antiguos esclavos de la colonia francesa terminan formando regimientos pro-españoles contra la revolución francesa. Aquí vamos al quinto punto y aquí termino porque ya me he pasado el tiempo, como siempre, que he denominado la conquista de Bahaya o de Fort-Dauphin, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces el momento culminante de la cuestión de toda este movimiento de Gabriel de Aristizábal desde la península hasta el Caribe. Entre el 28 y el 29 de enero de 1790 se desembarcan las tropas provenientes de Caracas y de Valencia o de La Guaira y de Puerto Cabello en el puerto de Montecristi al norte de Santo Domingo Español. Frente a Bahaya, que es Fort-Dauphin, así le dicen los franceses, y pues esto todo lo hace o lo dirige Gabriel de Aristizábal, ¿no? Unos días después, ya estamos hablando del 31 de enero de 1794, se da la rendición de
va allá, precisamente en este caso los líderes de la ciudad, que son Nap, Candy y Bono, se adhieren a las fuerzas del rey de España y conservan su grado y paga, con tal de que España respete su vida y propiedad. Entonces, miren ustedes cómo estas 11 embarcaciones forzan la rendición de las tropas francesas, la toma de la ciudad sin destruirla por parte de las tropas españolas, y los mismos directores de la revolución en ese momento, en esa zona de Saint-Domingue, se adhieren a las armas del rey, conservan sus grados y pagas, compromiso de respetar sus vidas y propiedades. Esto es muy importante, es tal vez el punto más importante de la campaña de Santo Domingo contra Saint-Domingue en esta guerra internacional. Marca precisamente la expansión del Santo Domingo español sobre el Santo Domingo francés, que no va a durar mucho tiempo, ¿no? Es tan simbólico este acontecimiento que el mismo García y Moreno y Joaquín de Sasso hacen el tránsito por tierra hasta Dajabón para entrevistarse con el teniente general Aristizábal. Luego aquí termino, unos meses después, exactamente 6 meses después, de esa ciudad pasar a formar parte del Imperio Español y a estar dominada por España y por las tropas auxiliares. Recuerden ustedes que el compromiso era mantener la vida y la propiedad de los ciudadanos franceses, y eso solamente era posible manteniendo las tropas auxiliares negras que ya trabajaban para Carlos IV por fuera de esta ciudad. ¿Por qué? Porque estas tropas africanas querían venganza, que es precisamente lo que sucede el 6 de julio de 1794, cuando el odio y las ganas de venganza conllevan a que Jean-François, que es el líder más importante de esas tropas auxiliares, determine fusilar a 734 franceses. Este acontecimiento es muy importante tener en cuenta porque lo que hace es desmoralizar a España y al Santo Domingo español en su campaña. Los africanos, antiguos incendiarios, se mostraron reacios a acatar las órdenes, a respetar las convenciones y las leyes de la guerra, y sin compasión ni remordimiento violaron las leyes de España como lo habían hecho previamente cuando no eran parte de los regimientos auxiliares durante los acontecimientos de 1791 en Maribarú, Saint-Suzanne y Juana-Mint o Juana Méndez, como le dicen en República Dominicana. Este hecho determina el final prácticamente del ímpetu que gozó España en esta guerra, porque después de estos acontecimientos de julio de 1794, bueno, no, durante, mejor dicho, porque en mayo, unos meses antes de julio, ya Toussaint Louverture había hecho el tránsito de el bando español, donde formó parte de las huestes de Georges Bissot, siendo el médico del rey de esas tropas auxiliares, para convertirse al lado de Francia, renunciar a España al lado de Francia, con alrededor de unos 6.000 hombres del ejército auxiliar, ¿no? Entonces, mientras Toussaint pasa al lado francés, porque Francia apoya la abolición de la esclavitud, Jean-François arremete contra estos civiles franceses que estaban bajo custodia española. Esto genera un cambio en el equilibrio de la guerra y termina de alguna manera acabando con las aspiraciones que hasta entonces tenían los españoles de la isla para pasar la parte francesa de la isla a la soberanía de Carlos IV. Con esto termino. Muchas gracias por acompañarme y por permitirme extenderme unos minutos adicionales. Aquí al final aparece el Archivo General de la Marina de Guerra Española, Álvaro de Bazán,
que es precisamente de donde sale la información que compartí con ustedes. En el Fondo de Expediciones, Convoyes y Transportes de Indias, Legajo 15, carpeta 8, es prácticamente el dossier del teniente general Aristizábal. Muchas gracias, que estén muy bien.